presentar, obviamente van a ser las tablas. Crean las 3, 4 tablas que se vayan a presentar, colocan los campos con sus respectivos tipos de dato y una vez que ya hayan elaborado sus tablas, lo que prosigue es hacer las relaciones, que es lo que hemos visto también desde esa clase, ¿no? Las relaciones ya sea de uno a uno o de uno a muchos. Ahora, una vez que ya están las relaciones y esté bien, y en el caso que lo hagas durante la clase me puedes preguntar, ¿no? Para verificar si está bien o no. Entonces hasta ahí es como ya un avance, ¿no? Una vez que ya has verificado que tu relación estás bien, o me has consultado, si está bien, ahí recién ya llenas los registros. Ahí recién ya llenas las tablas con la respectiva información. Esa información no es aleatoria, como comentaba, sino es información que tienen que llenarlo tal cual está en lo que yo voy a presentar. ¿Por qué? Porque si lo llenan con cualquier información, entonces las preguntas que yo vaya a plantear no tendrían sentido, ¿no? Como que yo te pregunte por un código, por decir así, y tú hayas colocado, inventado code 01, por decir. Entonces por eso que la información de todos los registros tiene que ser igual para todos. Tiene que ser idéntica a la de la hoja. Entonces, para que los registros estén bien, es por eso que antes de llenarlo, les pido que hagan las tablas. Disculpen, que hagan las relaciones. Que llenen a las relaciones y luego ya llenan las tablas. Cuando ya tengan las tablas llenas, ahí ya tienen casi ya el 80% y faltarían las consultas, ¿no? Que es lo que hemos visto casi toda la clase de ayer. Y las preguntas son similares a la de la clase pasada. El documento, que es el que están viendo, ya lo he compartido. Ya está lleno, ya tiene casi todas las consultas, faltan dos más que hoy día vamos a ver. Y vamos a repasar esto, ¿no? Entonces, por ahí vamos a empezar. Entonces, ¿cómo hacemos una consulta? Para eso, primero hay que saber lo que nos están preguntando, ¿no? Por ejemplo, dice, acá está que faltaba, mostrar de la tabla alumno. Mostrar de la tabla alumno al campo P1 los que tengan nota mayor a 13 y menor a 16. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Nota mayor a 13 y menor a 16. Entonces, para eso tenemos que primero cerrar todo. Cerrar toda la información. O sea, todo lo que tengas abierto. Tus tablas, relaciones, cerrado. Crear diseño de consulta. De preferencia, decías, si gustas, abres todas las tablas, no hay ningún problema. Para que ahí no te compliques un poco la vida. Y lo dejas abierto todo, ¿no? Y te basas a lo que te preguntan. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando sobre la nota, alumnos y notas. Entonces, tengo que abrir mis dos tablas. Por un lado, alumnos, mi campo, por ejemplo, nombre, y de mi tabla notas, P1, P1. Y la nota P1 es la que me están dando como dato. ¿Y qué es lo que me están dando como dato? Me están dando que la nota tiene que estar entre 15, a ver, vamos a ver. Tiene que estar entre mayor a 3 y menor a 6. Dice mostrar de la tabla alumno y notas en el campo P1 los que tengan nota mayor a 3 y menor a 6. O sea, tienen que estar en ese rango. A ver, vamos a ver. Para eso comentaba, hay que usar conectores. Ahí voy a cambiar el idioma de mi teclado para usar estos conectores. Ya sabemos que cuando nos piden notas mayores o menores usamos estos símbolos, ¿no? Entonces nos están preguntando las notas mayores a 13 y ahí usamos este conector y menor a 16. Mayor a 13 y menor a 6. ¿Qué tal, Patricia? Entonces, mayor a 13 y menor a 6. Y una vez que ya está tu consulta, ejecutar. Vamos a ver si está bien. Ya están, ¿no? Las notas que se encuentran en ese rango. Entre 13 y 16. Uh-huh. Uh-huh. Sí, ahí está. A ver, mírenlo bien mientras voy comentando algunas cosas. Hemos... sí, dime. O sea, cuando te piden dos Entre números, un rango de ya, tiene que ir la I. el I o el O.
Depende de la pregunta. Por ejemplo, si en la pregunta hubiera dicho mostrar de la tabla que tengan notas mayor a 13 o menor a 16, entonces vende i iría el o. Pero como Ah, está acá ya. el conector el i, La entonces, pregunta va a venir, ¿no? claro, entonces en el Ah, ejercicio coloco el i. Porque si dijera o, entonces coloco el o, que es con otro conector, así como i o, y igual va a salir otro resultado, ¿no? Ya, por acá aparece más, porque el i y el o tiene la peculiaridad que, es distinto al i en el sentido, ya verás cosas era coño, en el sentido de que el i es obligatorio, que las cantidades estén en ese rango, pero en cambio el o es como que puede ser que sí, como puede ser que no. El entendimiento es distinto, pero en el ejercicio está el i, por lo tanto tengo que usar el i. ¿Está bien? Entonces acá cuando yo haga mi consulta tengo que colocar el i. Ahora, ¿cómo sé? De repente se preguntarán, ¿cómo sé que debe ser así y no así? Al revés, ¿no? A- Así. Porque, porque el símbolo mayor apunta para el otro lado, ¿no? Para el lado vacío. Mayor a 13. Esto se entiende mayor a 13. Y menor, o sea, para el lado vacío, menor a 16. También en ese orden. Mayor a 13 y menor a 16. Solamente los criterios numéricos o con conectores se hacen una sola línea. Porque si fuera otro tipo de criterios, como por ejemplo, deseo saber las personas que se llaman Marco y Juan. Ya hemos visto Karina, ¿se acuerdan? Había una consulta de Karina. ¿Quiénes son las personas que se llaman Karina? Y nosotros colocamos aquí Karina. Pero si la consulta hubiera sido por decir quiénes se llaman Karina y Marcos, entonces en ese caso hubiéramos colocado así. Karina. Y si utilizamos el o, para eso está este o. Por ahí si se preguntaban qué era esto, este es el o. Y acá colocamos Marcos. Y sucesivamente colocabas otros nombres, ¿no? Si te preguntaban quiénes se llaman Karina, Marcos, Pedro y más personas, para eso son estos espacios vacíos. También para eso es. Solamente en el caso numérico se coloca de esta manera, en una sola. Porque si lo entendemos de otra manera hubiera sido así. Mayor a 13 o menor a 16. 16. Ya, pero esto no es así. A pesar de que está acá el O. Sino los que son datos numéricos tienen que ir así, en una sola línea. Mayor o menor a 16. Ya en este caso solamente la consulta era así. Mostrar de la tabla de la nota P1 quiénes son los que están en ese rango, ¿no? Entre 13 y 16. ¿Qué quiere decir? ¿Qué números juegan aquí? 14 y 15 nada más. ¿Por qué no incluye el 13 y el 16? Porque 13 y 16 están, llamémoslo, no sé cómo explicarlo bien, están a los bordes, ¿no? A los costados. Pero si hubiera sido igual, ahí sí. No es lo mismo decir mayor a 13 que decir mayor igual, ¿no? Tal igual. Ahí está. Mayor igual y por acá también, ¿no? Menor igual. Ya ahí sí hubiera sido distinto. Ahí sí ya estarían los valores 13, 14, 15 y por último 16. También ahí sí hubiera cambiado todo. Está bien, pero la pregunta solo era que sean mayores a 13 y menor a 16. ¿Y cuál es el resultado? Es este de aquí. En las cuales hay dos Karina, una tiene 14, la otra tiene 15 y por último Jorge, ¿no? Que también tiene 15. Entonces, tener en cuenta ya. Esa pregunta no voy a colocar. Ya solamente la estamos viendo, estamos analizando, pero no voy a hacer este tipo de preguntas, ¿no? Como ya les comenté también, que no les voy a hacer preguntas complicadas que intervengan todas las tablas, a lo mucho dos. Por ahí de repente haya una que involucre en dos tablas, pero no todas, ¿no? Decía, ¿cómo es una pregunta que involucre todas las tablas? Por ejemplo, preguntar quiénes son los profesores masculinos, ya, profesor sexo masculino, que enseñan el curso de un mes, por decir, enseña el curso de un mes a los chicos que están entre la edad de 15 y que tengan su condición de aprobado. Esa pregunta involucra todo. Saber el nombre del profesor,
la duración del curso, ¿qué más dije? La edad del alumno y que hayan aprobado, ¿no? Ya que en mi tabla de notas tengo la condición de aprobado o desaprobado. Entonces, en esa pregunta, como repito, involucran todos los campos, ¿no? ¿Es difícil? No. Si ya lo han practicado, ya lo entienden mejor. Ya saben que solo es colocar los campos acá concerniente a lo que te están preguntando, ¿no? Entonces, para eso hay más espacio, porque puedes colocar un montón, ¿no? Un montón de campos, dependiendo de lo que uno desee realizar. Ahora, otro detalle importante que también resalto es que cuando tú hagas la consulta, no siempre te va a aparecer información acá. ¿Está bien? Ya que puede ser que lo que tú estés preguntando exista, como puede ser que no exista. ¿Y que exista dónde? En nuestra tabla. Entonces también tener en cuenta ese detalle, que tiene que existir o no, o probablemente no, dentro de nuestra base de datos. Y una vez que has acabado tu consulta, entonces a la hora de cerrar, deseas guardar en la consulta, sí, y le colocas un nombre. Si gustas lo dejas con su nombre por defecto o si no le colocas un nombre, ¿no? O sea, notas entre 13 y 16. Ahí está. Notas entre 13 y 16. ¿Cuál es la otra pregunta que había que se borró? Que no la guardé era... Profesor, Sí, te escucho. una consulta. Ujú, En el caso de que se haga la consulta y no salga ningún resultado, ujú. de todas maneras, ¿cómo saldría el cuadro? ¿En blanco? Claro, saldrá en blanco. Ahora vamos a hacer una pregunta que acá hay información que no existe. Pero ¿cómo sería? Vamos a ver. Por ejemplo, a ver, crear... Voy a preguntar, ¿quiénes son las personas que se llaman David? ¿Ya? Voy a abrir mis tablas. De preferencia, como digo, abro todas. ¿Ya? Por acá. Me están preguntando quiénes son los alumnos que se llaman David. O si preguntaran en general, por ejemplo, abriría alumnos y profesores, ¿no? Que son dos tablas que contienen personas. Por acá nombre y por acá también nombre, ¿no? Tanto de profesores y alumnos. Quiero saber quiénes se llaman David en toda la base de datos. Y por eso hablo alumnos profesores, ¿no? Criterio David, nada más. Y por acá también David. Va a buscar David en mi tabla alumnos y en mi tabla profesores. Entonces, ya está mi consulta. ¿Por qué solo esas dos tablas? Porque las otras contienen notas y contienen cursos. O sea, ahí no hay nombres. Solamente en alumno y en profesores. Ejecutar. Entonces, miren, ahí no me está mostrando nada. Y no es como repito, no es que nos hayamos equivocado y hayamos hecho algo mal, sino que en ambas tablas no hay alguna persona o no hay una persona que tenga ese nombre, no, nadie se llama David. Por lo tanto, la consulta está vacía. Ahora, ¿puedo guardar Se esta? guarda vacía. Claro, ¿puedo guardar esta consulta vacía? También. Acá puedo colocar, desea guardar, sí. ¿Qué le pongo? Persona David, por ejemplo. David. Y ya se guardó mi consulta. Solamente que el detalle está en que la persona David está vacío, ¿no? ¿Por qué no te va a mostrar nada? Ese sería el detalle. ¿Está bien? Ok, gracias. A ver, otra pregunta. Otra que no estaba en mi... Otra que no estaba en el documento, que también pregunté. Que era, ¿quiénes son los alumnos acá? 13. Mostrar de mi tabla de alumnos las o los alumnos que la segunda letra de su nombre es A, por decir. A. También mostrar de mi tabla de alumnos que la segunda letra de su nombre es la letra A. Entonces va a buscar en mi tabla de alumnos quién es la segunda letra de su nombre es la letra A. ¿Cómo sería en este caso? ¿Cómo buscamos registro? ¿Cómo buscamos información con esta característica? Para eso le mencioné que nosotros utilizamos dos tipos de conectores. ¿Cuáles son? El asterisco y el símbolo de interrogación. ¿Qué hacía el asterisco? El asterisco reemplazaba cantidad indeterminada de caracteres.
En cambio, el símbolo de interrogación reemplaza un solo carácter. Carácter. Ya ahí está. Entonces, como aquí me están preguntando la segunda letra, ¿está bien? O mejor dicho, me están dando de dato la segunda letra, tengo que colocar como la primera letra no la sé, ya, como la primera letra no la sé, coloco el que reemplaza un solo carácter, o sea, el símbolo de interrogación. ¿Por qué el símbolo de interrogación? Porque se reemplaza un solo carácter. ¿Dónde está? Por Word se está para el otro lado. Ya. Ok, la segunda letra me están dando. ¿Cuál es? La letra A. Se colocó el A. Ya sea minúscula o mayúscula, no hay problema. Y por último lo termino con interrogación. Disculpen, con asterisco. ¿Por qué asterisco? Porque reemplaza el resto de letras que venga después. ¿Está bien? Reemplaza el resto de letras que venga después. Ahora vamos a hacerlo en Access. ¿Cómo sería? Mostrar de mi tabla de alumnos, ya, de mi tabla de alumnos, las personas, los estudiantes, que la segunda letra de su nombre sea la letra A. Entonces, ¿cómo sería? Crear diseño de consulta. Abro de preferencia todas mis tablas. De preferencia todas mis tablas. Ahí está, todas mis tablas. Y coloco lo que me están preguntando. Me están preguntando en mi tabla de alumnos el nombre. Me están dando un criterio. ¿Quiénes son los que su nombre ya... la segunda letra de su nombre es la letra A. Entonces, ¿cuál sería mi criterio? El símbolo de interrogación. Ya, la letra A, ya sea minúscula o mayúscula, y asterisco. ¿Qué dice posible unión? Menos que... Vamos a poner las comillas. Ahí está. Ya, listo. A ver, ¿qué fue lo que le agregué? Le faltaban las comillas. Por lo que no lo reconocía. Ya saben que el como lo agregó automáticamente. Cuando lleva letras decía yo comillas. Que es la letra, el interrogación. Que reemplaza una sola posición. La letra A, que es la que me están dando como dato. Y termina con asterisco, que reemplaza una cantidad determinada. ¿Qué pasaría si yo coloco en vez de interrogación, coloco asterisco a asterisco? ¿Qué pasa si lo coloco así? Asterisco a asterisco. Significa que va a buscar en todos los nombres la letra A. Basta con que tenga la letra A, lo va a mostrar. No importa la posición que sea, ya sea la primera, segunda, tercera, cuarta, va a encontrar en el nombre una letra A. Y si la tiene, la va a mostrar. Y si no la tiene, no la va a mostrar, ¿no? Esa es la diferencia entre el asterisco y el símbolo de interrogación. Repito, interrogación reemplaza un solo carácter y el asterisco reemplaza una cantidad indeterminada. O sea, va a mostrar en cualquier posición, ya sea la primera, segunda, tercera, X posición de nuestra tabla. Hay una función similar en Excel, pero yo cuando veamos el módulo de Excel ahí de repente les comento, ¿no? Si veamos un ejercicio similar. Cosa que sí, ¿eh? Creo que sí lo hemos visto, ¿no? En el módulo de Excel, los que ya llevaron. Entonces, la pregunta queda así. Sí, lo hemos visto. Sí, ¿no? Sí, ya, entonces queda así. Asterisco. Ya, ahí está, interrogación a interrogación, a ejecutar. Entonces, ¿quiénes son las personas que la segunda letra de su nombre es A? Marta, Daniel, Karina 1, Karina 2 y Janet. Una vez que ya está mi consulta, la guardo, ¿no? Cierro. Deseo guardar mi consulta, sí. Nombre de la consulta, vamos a ponerle segunda letra A. Segunda letra A. Entonces ahí ya terminé de hacer todas mis consultas, ¿no? Tengo desde la primera a la segunda. Está con nombres, no está en el orden de mi balotario de preguntas, sino están con sus respectivos nombres y lo he ordenado de distinta manera. Entonces, como están viendo aquí,
ya tenemos distintos objetos, ¿no? Por ejemplo, estas de aquí son tablas. Las que están viendo por acá son consultas. Las que están viendo por acá son los informes. Y faltaría uno que son los formularios, ¿no? Entonces esto de la salud voy a pasar a explicar lo que eran los informes, ¿no? Que es algo bastante pequeño, es algo más rápido, ya que eso también depende de lo que uno quiera ver. ¿Cómo creamos un formulario? Disculpen, un informe. El informe normalmente está en función de las consultas, ¿no? Por ejemplo, tú te vas al área académica, te vas a hacer una consulta y sobre tu pregunta te imprimen un informe. Por ejemplo, los estudiantes, ahora que va a volver presencial, normalmente iban al área académica para preguntar su horario. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Ingresaba la señorita sus datos y veía en qué curso estaba y le imprimía su horario, ¿no? Entonces, eso es un informe, ¿no? En función de la consulta. Pero no necesariamente puede ser de la consulta. Por ejemplo, deseo saber quiénes están matriculados en un curso. Entonces, puede ser que ahí imprimas todos los cursos, ¿no? Toda la tabla, mejor dicho. Ya no en función de una consulta. Entonces, ¿cómo creamos eso? Crear asistente para informes, que es la forma más rápida, más inmediata de tener un informe. Asistente para informes. Entonces aquí nos preguntan varias cosas. Por ejemplo, primero, ¿de dónde? O sea, ¿qué voy a seleccionar para hacer mi informe? ¿Una tabla? ¿Una consulta? Me pregunta de qué voy a escoger, ¿no? Por ejemplo, para este caso voy a escoger las notas, por ejemplo. Voy a tener un informe de todas las notas. Ahora, si de repente quieres una otra nota, seleccionas uno por uno, ¿no? Por ejemplo, quiero saber primero la nota 1, quiero saber después la nota 4 y por último la condición. Ya, pero ¿qué pasaría si quieres todas? Pues le das un clic acá y todos los campos se van al otro lado. O sea, campos seleccionados, ¿no? Luego, una vez que ya has escogido los campos que vas a utilizar para tu informe, siguiente. Puede ser que ahí termine todo y le das finalizar. También puede ser. ¿Qué pasa si le doy finalizar? Veremos. Ahí está el informe. Notas. Y está, bueno, los códigos de los estudiantes y sus respectivas notas. Este tipo de informes también es bastante clásico. Es como un consolidado. En el colegio lo vemos bastante. Donde el docente tiene que imprimir un consolidado, un informe de todas las notas de los estudiantes. O sea, los registros, mejor dicho. Ya que esto es como un registro, ¿no? Tiene en vez de nombres, códigos. Y las notas de cada, supongamos que es cada criterio, ¿no? Cada clase. Y su condición, ¿no? Aprobado o desaprobado. Y este documento está en formato de Word, por eso es que lo puedo imprimir. Por eso le quería preguntar si yo puedo seguir de manera... La verdad eso no lo sé, Milagros. Tendría que preguntarle a la coordinadora. Yo todavía no he conversado a detalle sobre lo de presencial. Recién ya cuando termine le iba a hacer la consulta, ¿no? De qué manera iba a ser, si iba a mantenerse los horarios y entre otras cosas más, ¿no? Todavía no he tenido esa reunión con el área académica. Bueno, decía, ya tenemos nuestro informe listo para imprimir. Es por eso que tenemos esta opción de impresión. Y si le damos clic a imprimir, ya puedo imprimirlo directamente, ¿no? También me muestra formatos concernientes a lo que es la propia hoja. Por ejemplo, el tema de márgenes, el tema del tamaño de la hoja. Normalmente nosotros imprimimos en A4. Vertical, horizontal, depende, miren, como quieras ver. De repente en este formato queda mejor. Vertical, horizontal, cantidad de columnas, zoom, una página, dos páginas, quieres exportarlo a Excel. Y por último, cerrar la vista de impresión. Si tú cierras la vista de impresión, todo tu informe te lo va a mostrar de esta manera. Cuando lo veas de esta manera no te asustes, no es que esté mal, no es que te hayas equivocado, que hayas hecho un clic donde no debías, sino que lo que pasa es que aquí te está mostrando los campos, no la información. Por eso aquí tenemos distintos tipos de vista y acá hay todavía más tipos de vista.
Cuando vemos el formulario tiene más, mira que tiene 4 tipos de vistas. Ya no son 2 como vimos anteriormente, sino los informes y los formularios tienen más tipos de vista. Acá tenemos vista informe, vista preliminar, presentación y por último vista diseño, ¿no? Si tú le das clic en vista de preliminar, te muestra como acabamos de ver, ¿no? Si tú le das en vista, si tú le das en vista diseño, te va a mostrar así. ¿Y qué es lo que te está mostrando acá? Te está mostrando los campos. Donde dice P1, P4, PF son los campos. Por acá tenemos las etiquetas, códigos. Por acá lo de las condiciones. Por acá hay un poco de programación. Eso no es necesario que lo explique ya que eso es más Excel. Estas funciones de ahora, que es fecha y acá. Ya es más Excel. Y lo que sí podemos hacer aquí es editar este informe, ¿no? Por ejemplo, así como está el informe, lo podemos editar. Pero eso ya también es Word. Pero vamos a hacerlo, ya que un pequeño ejemplo, ¿no? Voy a descargar un logo de colegio PNG. Un logo de un colegio para colocarlo ahí en mi informe. Supongamos que es para una institución educativa y quiero colocar ahí un logo. Entonces, miren, he descargado de internet. Descargado de internet esta imagen. Es un logo de un colegio. Entonces, esa imagen la puedo insertar, ¿no? Vamos a ver si se puede arrastrar. Sí, la puedo arrastrar, pero no la insertó bien. Entonces lo insertamos de esta manera. Está insertar imagen. Se quedó ahí. Se quedó ahí grabado. Ahí está. Ya está mi imagen. Este de aquí que aparece es un bug. Un error, mira. Un error de la imagen. Ojalá se borre. Si en caso no se borra, pues vamos a guardarlo y volverlo a abrir. Ya se borró. ¿Dónde está mi informe? Creo que era este, no. Uy, no guardé mi informe. No lo guardé. Vamos a volverlo a hacer. Era de las notas. Ya miren la importancia de guardar. Ahora voy a hacerlo rápido. Era sobre las notas, ¿no? De mi tabla de notas. Todos los campos. Finalizar. Y voy a editar este informe, ¿no? ¿Cómo lo editaba? Con la vista así. Ya. Decía, le voy a agregar el logo de un colegio. Insertar imagen y aquí está. Lo bueno que acá en la galería se queda guardado. Como yo lo había insertado una vez, lo puedo volver a hacer. Ya más rápido. Ya queda guardada la imagen. Entonces miren, ahí ya tiene un logo. Voy a darle la lupa para que se vea mejor. Y entonces miren, ahí está el logo de una institución, ¿no? Por ahí sí se nota, ¿no? Voy a colocarle notas finales. Puedo cambiar esto, ¿no? Nota final de bimestre. Listo. ¿Qué más puedo? Puedo cambiarle el color, puedo cambiarle el tipo de letra en sus propiedades. En sus propiedades de texto. En inicio están sus propiedades de texto, ¿no? Por ejemplo, el tipo de fuente. Por ejemplo, vamos a colocarle, a ver, una Comic Sans, por ejemplo. Tamaño 18. Color. Vamos a ponerle, por ejemplo, naranja. Este tipo de bimestre. Y cada cambio que uno hace puede verlo en la vista preliminar. Miren, ahí está, ya está cambiando. Nota final del bimestre y el logo del colegio o de la institución, ¿no? Cierro la vista de impresión y puedo seguir editando. ¿Qué más puedo editar? Por ejemplo, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Insertar imagen. Voy a insertar un gráfico. Por esta área también puedo cambiar los colores, ya sea de repente en inicio, cambiarle los colores como menciono, de repente rojo, por ahí, por acá vamos a ponerle azul, a manera de ejemplo nada más. Por acá en morado. Ya que es un informe, los informes por lo general no necesitan mucho editado. Son cosas más importantes la información que la forma como uno lo presenta, ¿no? Vamos a ver cómo va quedando con esos cambios.
configura vista preliminar. Entonces miren las notas, los encabezados ya cambiando, ¿no? Y podemos ir cambiando toda la información de nuestro informe. Y una vez que ya está, ya lo podemos imprimir. Vamos a guardarlo. Vamos a cerrarlo. Está a guardarlo así, ya que se había borrado. Acá está. No se había borrado. Está. Nota 1, que es mi informe. Entonces, conclusión. Los informes están en función ya sea de una tabla o ya sea de una consulta. Y según eso ya podemos nosotros imprimir nuestro informe. Es más que todo para poder imprimir lo que mostramos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá tablas, ¿no? Pero ¿cómo hago para que estas tablas las pueda imprimir? Directamente no lo podemos hacer. O sea, no hay una opción acá que diga imprimir, ¿no? ¿Cómo puedo imprimir esta tabla? Para eso sirve el informe. Entonces genero un informe y ese documento ya lo puedo imprimir. Por ahí si se preguntaban, ¿cómo hago para imprimir estas tablas? ¿No? De repente te solicitan, imprime todas las tablas de la base de datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Generar un informe por cada tabla para poder imprimir lo que te estén solicitando, ¿no? O lo que estés necesitando. Bueno, pasamos al último del día de hoy, que es el tema de los formularios. Para eso sí necesitan prestar bastante atención porque sí es un poquito más complejo ya que es más editar que otra cosa. A ver, ¿cómo hacemos un formulario? Ya que ya hemos visto crear tablas, ya hemos visto cómo crear un informe y faltaría esta área de acá. Consultas también ya hemos visto. Faltaría esta área de acá, que es la de formularios. Tenemos dos opciones por lo general que se utilizan. Diseño formulario, asistente para formulario, que es similar como hemos creado el informe, y la que es más recomendable es la de formularios en blanco. Formularios en blanco. ¿Para qué? Para que nuestro formulario lo creemos desde cero. Vista diseño. Así. Ahí tengo un formulario en blanco, o sea, no hay nada. Está mostrando como un documento vacío. Esas líneas cuadriculadas solo se ven en el diseño, ya que en el producto final no se va a ver. Entonces, ahí empezamos a crear nuestro formulario. Repito cómo es. Crear formulario en blanco. Para crearlo desde cero. Formulario en blanco. Y ahí me muestra la vista de cómo quedaría. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarle a la vista de diseño. ¿Para qué? Para empezar a configurar, no editar. En el lado derecho tengo mis tablas acá. Tengo mis tablas con todos mis campos, ¿no? Tengo ahí tablas y tengo campos. Y en función de esto, yo puedo editar o puedo agregar todo lo que yo quiera que se vea, ¿no? Dentro de mi tabla. Por este lado tenemos, en diseño formulario tenemos varios botones. Y voy a empezar a explicar los más útiles o los que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, tenemos el control que se llama cuadro de texto, que sirve para mostrar información de nuestros registros. Tenemos el label o etiqueta, que es simplemente colocar una palabra que se visualice en el formulario. Tenemos botón, que es de los más útiles, que son los que realizan acciones, que cuando uno le dé un clic va a hacer algo, va a cerrar, va a abrir, va a continuar, va a guardar, va a imprimir X cosa. Tenemos el de control de pestaña, que es para agrupar. Y esos son los que vamos a ver el día de hoy. Repito, son cuadros de texto para mostrar información. Etiqueta, que es para colocar solo palabras que se vean en el formulario como un título. Tenemos botón, que es el que hace acciones, que cuando le demos un clic va a guardar, eliminar X cosa, ¿no? Que queramos que haga. Y luego el control de pestaña, que es para poder agrupar distintas propiedades del formulario, distintas opciones, distintos ítems en grupo. También son los que vamos a ver el día de hoy. Les muestro cómo va a quedar el producto final para que tengan un mejor panorama de lo que vamos a hacer.
Ya esto es lo que vamos a hacer. A ver. Esto que están viendo aquí es un formulario. Dice base de datos de los trabajadores 2020. Sí, como le digo, acá hay el ítem de pestaña, que es el que agrupa, ¿no? Dije, hay 1 y 2. Tenemos por acá este cuadrito que están viendo, es el cuadro de texto. Estas palabras son las labels o etiquetas, que solo son palabras. Por acá el cuadro de texto, que como dije, es lo que te muestra la información que uno quiera mostrar. Y por último tenemos los botones, que son las acciones, ¿no? Guardar, agregar, eliminar, salir. Y son los elementos más importantes a la hora de crear un formulario, ¿no? Y el resto ya es estética, y colocarle un color, imagen, un fondo. El resto ya es más un tema estético. Pero ¿cuál es la finalidad o el objetivo de elaborar este documento? La finalidad es que aquí uno agrega, por ejemplo, agregar nuevo registro y uno llena acá la información. Miren, vamos a ver. Ya me estoy adelantando al final para que tengan un mejor panorama de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, nombre, Carlos. Apellido, Matos. Cargo, vamos a ponerle de repente docente. Jefe, Cintia Obregón. Fecha de contrato, seleccionar una fecha. Extensión no me acuerdo a qué me refería. Vamos a ponerle indeterminado. Datos personales. Colocar ciudad, estado, teléfono, celular, información. Y una vez que ya llenaste esto, guardar registro. ¿Ya? Y debe haber acá un botón de acá está, sí, agregar nuevo registro. Para que limpie toda esta área de aquí. Para que todo esto quede vacío. Ya, pero ¿qué es lo que yo he hecho ahí? Miren, si yo abro mi tabla, eso que yo he agregado, miren, aparece acá. Carlos, Mato, docente, Cintia, fecha indeterminado. A eso es lo que yo me refería, que lo que vamos a ver el día de hoy, en realidad debería ser la primera clase, sino que como es un tema complejo, no se puede enseñar al comienzo, ¿no? Lo que es un formulario. Pero en el orden, esto estaría también al comienzo, porque mediante el formulario podemos llenar nuestra tabla, podemos llenar toda la información que se ve aquí. ¿Qué otra aplicación tiene el formulario? Normalmente en las bases de datos de las empresas e instituciones, las personas que trabajan llenan un formulario. No es que lo llenan directamente así. Habrá casos que lo llenen de esta manera, ¿no? Pero lo ideal es llenarlo mediante un formulario. Por ejemplo, tú vas a una tienda, por ejemplo, de informática, y llenas datos, no te piden tus datos. Y esos datos, a la hora de guardar, pasa a una tabla, que vendría a ser la base de datos, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de crear este formulario. ¿Cuál es la diferencia de este formulario con el de Google Form? En concepto ninguna, porque ambos son formularios. La diferencia está en que Google Form te emite un documento de Excel y acá lo seguimos guardando en Access, ¿no? Y este tiene para más aplicaciones, porque se puede vincular, se puede subir a internet ya con otro tipo de cursos. Para eso se estudia informática, de las cuales se generan y se puede colgar en la nube. Ya se hace cosas más avanzadas, ¿no? Ya por eso ya no es ofimática, sino ya es más temas de informática. Entonces, esto es lo que vamos a crear el día de hoy. No es complejo, sí es poco tedioso porque son varios pasos, pero no es, ya al menos a mi parecer, muy difícil o complicado. Bueno, vamos a crear esto el día de hoy. Las columnas van a ser distintas. Esto no va a venir en el examen. Repito lo que va a venir nuevamente. Hasta el último punto del examen es sobre consultas. Informes y formularios no voy a preguntar en el examen. O sea, no van a elaborar un informe o un formulario. Ya que por la propia naturaleza del curso, si fueran más clases, entonces obviamente que sí, ¿no? Llegaríamos hasta ese punto en la evaluación, ¿no? Pero solamente hasta lo que son las consultas. Y entonces vamos a ver cómo se crea esto. También vamos a ver cómo creamos nuestro formulario. Entonces para eso hay que partir de un documento de cero. Porque la idea no es partir de un documento que ya está lleno, ¿no? Esto ya está lleno. Lo ideal es partir de un documento vacío. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a partir
de un documento en blanco. Entonces, empecemos de cero. Vamos a llamarle, vamos a colocarle título, base de datos en blanco, formulario ejemplo. Así lo van a encontrar en el aula virtual. Formulario blanco, vacío, formulario ejemplo. Formulario ejemplo, crear. Formulario ejemplo, crear. A ver, ya. ¿Qué es lo primero que tengo que generar para tener ahí ese pequeño sistemita, no? Porque es un sistema ya. Y tiene formulario y tabla. ¿Qué es lo primero que tengo que generar acá? Lo primero que tengo que hacer es crear mis tablas. Lo primero que tengo que hacer, repito, es crear mis tablas. ¿Y qué tablas va a tener? Ahí las voy a colocar ahí. Ahí te voy a mostrar. Me voy a guiar del que ya tengo, que es mi campo. A ver, ver vista diseño. Mi tabla se va a llamar datos empresariales. Ya, ¿y qué campos voy a agregar aquí? ID empleados, nombre, apellido, cargo, jefe, fecha de contratación. Eso de ahí son datos empresariales. Y por el dato personales va a haber campo ciudad, estado, teléfono, celular, estudio, email, disculpen, DNI y dirección. Hay un campo foto que se puede adjuntar una fotografía del empleado, ¿no? Ya, esos son los campos que yo voy a tener que generar o agregar. Voy a colocar primero los nombres y luego ya le coloco la lupa. Ya que esto de aquí ya lo hemos visto desde el comienzo, vamos a ponerle ahí ID empleado. Ya. Luego dije nombres, apellido, cargo, jefe, fecha de contratación y nada más por un lado. Y por el otro lado va a tener el campo ciudad, campo estado, teléfono, bueno, ahí está celular, estudios, DNI y dirección y por último una foto. Ya. A ver, vamos a analizar de qué tipo de datos va a ser cada uno, porque no todos va a ser texto corto. Entonces aquí viene la parte del análisis, ¿no? Ya tengo mis campos, correcto. No lo hemos analizado porque ya lo hemos visto en varias clases, ¿no? Saberlo, la información que pueda yo necesitar sobre un empleado. Obviamente siempre va a ser un código, un nombre, apellido y el resto ya depende de lo que tú quieras mostrar, ¿no? O lo que quieras saber del empleado. ¿Qué otros campos pudieron haber ido acá? El campo sexo, peso, talla, estatura y una serie de cosas más, ¿no? Ya, pero para este ejemplo, suficiente con esos campos, que son bastantes en realidad. A ver, y de empleados, texto corto. Nombre, texto corto, apellido, texto corto, cargo igual, jefe igual, fecha de contratación, ahí sí es mi campo fecha. Pero no cualquier fecha, sino tiene que ser la que tiene el formato de fecha corta. Esta fecha no está, fecha corta. Ciudad también texto corto, estado, teléfono es numérico. Estudios, vamos a ponerle texto corto, DNI es numérico. Dirección también texto corto y foto es objeto OLE o puede ser dato adjunto. Para este ejemplo le voy a colocar dato adjunto. Había un campito que vimos que decía jefe y habían nombres para escoger. ¿Cómo hago para que en mi tabla había nombres para escoger? Para eso tenía la última opción que era asistente para búsqueda. Escribir los valores que deseo y colocaba los nombres que quería que me muestre en la lista desplegable. Voy a colocar nombres simples, ¿ya? María, José, Jesús, por ejemplo. María, José y Jesús, jefes. Finalizar. ¿Ya? ¿Para qué me sirve eso? Para que cuando llene la tabla o dentro del formulario, vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo, sí. ¿Tiene nombre? Sí. Para cuando se llene, en el campo jefe me muestra así. Ya. Ahí no agrego nada. Ahí no agrego nada en mi formulario. ¿Está bien? Ahí todavía no agrego, no modifico nada porque cómo se va a llenar esta tabla va a ser distinto a lo que hemos visto todas las clases anteriores.
no vamos a llenar acá nada, no vamos a escribir nada, ¿está bien? Todo va a quedar aquí vacío. Entonces vuelvo a mostrar los campos, ahí mírenlos bien, los que se están agregando. Y de Solo una empleados. pregunta. Sí, dime. Es acerca de la otra tabla en el campo de que si sexo masculino y femenino era texto, correo, no lo entendí muy bien. Ah, ya, el de sexo, si lo colocáramos, sería texto corto, ¿no? Escribir M o F, o es masculino o femenino. O si gustas, lo puedes hacer con asistente de búsqueda, ¿no? Vamos a colocarle, por ejemplo, lo que... Solamente es texto corto nada más. Claro, puede ser texto corto o puede ser asistente para búsqueda. Por eso que los campos depende de lo que tú quieras mostrar, ¿no? De lo que quieras saber sobre la persona. ¿Ya? Lo mismo con estatura, ¿no? Estatura sería numérico, ya que son números. O de repente si lo quieres ver en letras sería texto corto, ¿no? Por eso menciono, depende de lo que quieras ver. De cómo quieras que se muestre en tu base de datos. Ya, entonces, una vez que ya sé que esto está bien, ya sé que lo tengo que guardar, ¿no? ¿Cómo? Vista hoja de datos. Me pregunta, ¿deseo guardarlo? Sí. Entonces aquí ya está mi tabla, está vacío, listo para empezar a completar o llenar, ¿no? Pero ya mencioné que no vamos a llenar aquí nada, al menos no desde la tabla, sino cómo se va a llenar esto mediante el formulario. Entonces esto ya lo cierro, ya que ya está creado, y paso a crear el formulario. Crear formulario en blanco. También ahí está el formulario en blanco. Cambio el tipo de vista a vista diseño. ¿Para qué diseño? Para empezar a trabajar, empezar a editar. También ahí comienzo a trabajar o comienzo a editar. Si necesito más espacio, aquí lo puedo agregar. ¿Por qué me muestra un espacio pequeñito? Porque los formularios por lo general es un pequeño cuadro. Por eso que cuando buscas imágenes en internet formulario, miren, son así, miren, un formulario así. Por eso es que viene esa área pequeñita. Porque normalmente son campos así. Son campos que no, en teoría no te piden mucha información. Por lo general. Obviamente así. Por eso es que el área que viene por defecto es pequeño. Pero si tú gustas lo puedes agrandar, ¿no? ¿Cómo? Haciéndole clic acá y lo expandes. Si en caso necesitarás más área, ¿no? Pero por lo general es suficiente esa área. Nada más. Ya. ¿Qué sigue? Ya tengo mi formulario vacío. También yo tengo mi formulario en blanco. Todavía no he agregado nada. Entonces, ¿por dónde comienzo? Vamos a agregar primero el ítem que se llama control de pestaña. ¿Para qué? Para que se pueda generar dos áreas. ¿Y por qué dos áreas? Porque si yo no generara dos áreas, todos los campos estarían de un lado hacia abajo y habría bastante información. A ver, ¿a qué me refiero? Voy a mostrarles el ya terminado. Acá está. ¿Qué pasaría si yo no lo dividiera en dos áreas? Así. Que entonces, si no hubiera dos áreas, estos campos que están viendo aquí estarían hasta abajo. O sea, el formulario sería muy grande. Cosa que lo ideal o lo general no es crear un formulario enorme, ¿no? Es por eso que sirve bastante la pestaña que voy a agregar ahorita. ¿Para qué? Para dividir en dos secciones. ¿Está bien? A eso se debe. Ya, a ver, paso a agregar ese símbolo. También si gustan pueden insertar una imagen acá. Una imagen de fondo. Eso se ve en... ¿Dónde está la de...? ¿Dónde está la de fondo? Acá está, imagen de fondo. Vamos a colocarle una imagen de fondo. Está dentro de la pestaña formato. Examinar. Vamos a colocarle una imagen. A ver, bueno, de las imágenes que yo tengo, vamos a ver cuáles hay. Vamos a colocarle esta de aquí. Ahí está. Una imagen de fondo. Obviamente puede ser cualquier imagen, ¿no? Listo.
Ya. ¿Y cómo se va a ver? Recuerden siempre que podemos cambiar a la otra vista, ¿no? La vista de formulario. O sea, cómo se va a ver el producto final. Entonces así se va a ver final y así se va a ver cuando lo esté editando. Ya, ¿qué más agrego? Agrego la pestaña que mencioné que se llama control de página. Ahí está. Entonces me agrega una página 1 y una página 2. Página 1 y página 2. Otro detalle que solo lo voy a comentar, no lo voy a dar tanta explicación, que son la hoja de propiedades. ¿Por qué no le voy a dar tanta explicación? Porque son muchas propiedades que tiene cada elemento. Cada elemento que vamos a agregar tiene sus propiedades. Y entre sus propiedades son varias opciones: nombre, título, ancho, alto. Tiene eventos. Esto se le llama eventos. Hacer clic, doble clic en el área, subir, son eventos. Esto no es necesario editarlo. ¿Bien? Si gusta a lo mucho le colocarías un título, ¿no? O cambiarle el nombre. Aunque en sí no es un requisito necesario que quieras cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, de repente acá una imagen quieras colocarle a tu propio cuadro, miren, ahí se le agrega muy grande, le he colocado le había colocado muy grande el cuadro. Y ahí está. Entonces tenemos página 1 y página 2. Esto también hay que hacerlo con paciencia. No es necesario apresurarlo, ¿no? ¿Cómo se va a ver? Recuerda siempre que puedes cambiar a la otra vista. Vista formulario. Y así como se va a ver, ¿no? Vista diseño. Página 4 y página 5. Ya tenemos nuestras dos áreas. Vamos a dejarlas ahí a un lado. Vamos a dejarlo a un lado y comenzamos a agregar los campos. Ahora, los campos que yo voy a agregar, como mencioné, los voy a dividir o los voy a segmentar en dos áreas. Acá le puedo cambiar el nombre donde dice página 4. En el nombre vamos a colocarle datos empresariales. ¿Ya dónde cambio los nombres? Acá. Ya que aquí dándole doble clic no lo puedo cambiar. Acá no se cambian las propiedades. Eso lo tengo que hacer acá. Nombre, dato empresarial o datos empresariales. Empresariales. Entonces miren, ya cambió. Y acá la página 5, seleccionando mi página 5, esta se va a llamar datos personales. Datos personales. Entonces ahora sí, ya tengo datos empresariales y luego datos personales. Se entiende que son dos áreas totalmente distintas, ya que en la página 4 me va a mostrar algo y en la página 5 me va a mostrar otro algo, ¿no? Dependiendo de lo que quiera colocar. Bueno, ahí voy a hacer la primera pausa y luego continuamos completando este formulario. Ya que como mencioné no es complejo, pero sí es tedioso porque son varios pasos, ¿no? Y aparte que todo lo que estamos viendo es totalmente nuevo. Esos controles que están viendo ahí arriba también se ven en Visual Basic, ya que todos pertenecen a Microsoft y tienen esas similitudes. Las herramientas, si de casualidad han trabajado o han visto Visual Basic, son las mismas. Y sí son las mismas. Por lo que también aquí dice Visual Basic, si se han dado esa cuenta. Dice convertir macro al formulario a Visual Basic. Quiere decir que este formulario lo podemos exportar a ese programa. Bueno, primera pausa. Vamos a ver, continuamos. Primero pedían que... A ver, vuelvo a explicar. A ver, lo que habíamos creado al comienzo, o recién el primer elemento que hemos añadido, agregado, ha sido el elemento de tipo control de pestaña. ¿Qué nos permite o para qué sirve el control de pestaña? Para que nosotros podamos segmentar nuestro formulario en dos áreas. Y por eso tenemos dos, ¿no? Dato empresarial y dato personal. Donde cambiábamos o modificábamos sus propiedades
en esta área, en la hoja de propiedades. ¿Qué pasa si por error cierras esto? Pongamos, me equivoqué, lo cerré. Si en caso lo cierras, aquí tienes la opción para volverlo a abrir. Todo esto está dentro de la pestaña Diseño formulario. Diseño formulario, hoja de propiedades. Eso en el caso que por error haya cerrado esta pestaña, ¿no? de las propiedades. Entonces, hemos agregado este único elemento hasta el momento y le he cambiado su nombre, ya que aquí decía hoja 4, hoja 5. Entonces, en el nombre lo he cambiado. ¿Por cuál? Dato empresarial, y el otro se llama dato personal, ya que así está segmentado en el formulario que yo quiero crear. Ya, siguiente paso. Ya tengo mi formulario, ya tengo mis dos secciones. ¿Qué tengo luego que hacer? Voy a abrir mi agregar campos existentes, mostrar todas las tablas, datos personales, ya. Ahora, ¿por qué me muestra estos campos? Porque estos son los que yo he creado en mi tabla. Si tú no creas primero la tabla, aquí no te va a mostrar nada. Es por eso que lo primero que hice fue crear mi tabla. O sea, este documento que está aquí. Y en función de esa tabla es donde yo ya puedo agregar todo lo que está por este lado. Entonces, primero la tabla y luego ya agregamos estos campos. Ahora, ¿cómo agrego los campos a mi formulario? Entonces, hasta fecha de contratación va a ir en datos empresariales. Y desde ciudad hasta foto va a ir en datos personales. ¿Ya cómo agrego esto? Le doy un clic izquierdo y lo arrastro hacia esa área. Y suelto. Y ahí miren, me ha agregado este elemento. O dos elementos. El que dice ID empleados es la etiqueta. Y el que está en un cuadrado, que está de otro color, es mi cuadro de texto. Que son los elementos que mencioné acá. Etiqueta es simplemente una palabra. Y este que está de un color naranja es mi cuadro de texto. Y ambos tienen distintas propiedades. ¿Ya? ¿Cómo se vería este elemento en mi formulario? Se vería así. Ahí está, ID empleados, que es la etiqueta, como mencioné, solo una palabra. Y aquí lo que decía se borró. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo escribir y esa información la voy a poder guardar. Es por eso que está vacío. Pero si yo le doy en ver vista diseño, escribo algo ahí. Si yo le doy en vista diseño, me muestra la palabra, haciendo énfasis o haciendo relación, que eso se va a guardar en esa columna. ¿En cuál columna? En la de ID empleados. O sea, se va a guardar aquí. Todo lo que yo escriba se va a guardar en esa área. Entonces voy a agregar todos los campos concernientes a mis datos empresariales. ¿Cuáles son? ID empleados, nombre, apellido, cargo, jefe y hasta fecha de contratación va a ir en esta área. Ya como hago eso, simplemente lo arrastro, decía, ¿no? Hago clic izquierdo. Está bien, clic izquierdo y lo arrastro. Nombre. Ya luego lo ordeno, simplemente lo arrastro. Apellido, cargo, jefe y fecha de contratación. Ya, y en un momento lo agrego, lo ordeno, ahí está. A ver, ¿qué es lo que he hecho? Repito, he dado un clic izquierdo y lo he arrastrado, así como crear una relación, lo he arrastrado hacia esta área. Y ahora que tengo que hacer, tengo que ordenar esto, ¿no? Tengo que ordenar mi formulario. Y eso sí ya es más simple, simplemente lo ordeno, ¿no? Ahora, cada label o cada etiqueta está vinculado con el cuadro de texto. Quiere decir que si yo muevo uno, la etiqueta también se va a mover. Si yo muevo esto de aquí, la etiqueta también se va a mover. Entonces ahora simplemente le doy forma a lo que he creado. Ahí está, ID empleado, nombre, apellido. Luego venía en cargo, jefe. Y por último fecha de contratación, ¿no? Esta fecha de contratación.
Ya vamos a alinearlos todos. Ya como alineo, a ver, selecciono todo. Esto es un poquito más complejo. Para poder alinearlo, se puede alinear manualmente, ya sea seleccionando uno y moviéndolo hasta que esté alineado. Pero la otra manera es con control, seleccionando todos, clic derecho, alinear a la derecha y se alinea. Ahora repito, podemos alinearlo manualmente, o sea, simplemente moviéndolo, ¿no? Ahí al cálculo, alinearlo. Pero hay otra manera de hacer esto. ¿Cuál es? Parece que seleccionar todos los todos los cuadros de texto con control, sin soltar control, clic, clic, se mueve por la lupa, clic, clic y clic. Suelto, clic derecho, alinear y ya sabes dónde quieres alinear. Yo lo voy a alinear a la derecha. Entonces miren, todo se ha alineado a la derecha. Por acá también, clic, clic, clic. Y esto vamos a alinearlo hacia la izquierda, hasta la derecha también. Ahí está, miren ya, y ya se alineó todo. Entonces miren cómo está cambiando. Ya había agregado los campos y lo que he hecho es que tengan una alineación. Y ya si gustan también lo podemos cambiar el tamaño, ¿no? De repente quieras que se vea más grande, de repente que tenga más espacio, o sea, me refiero de esta manera. Eso ya depende de cada uno. Eso ya es más cambiarle el formato, ¿no? Pero ahí ya tengo agregado mis campos. Tengo agregado los campos que tienen que ver con los datos empresariales. ¿Cómo se va a ver en la vista diseño? Disculpen, en la vista formulario se va a ver así. Así es como se va a ver en la vista de formulario. Entonces sigo avanzando. Siempre reviso cómo se va a ver y voy avanzando. Ahora, paso a datos personales. En datos personales el tratamiento o el trabajo es prácticamente idéntico, solamente que tiene que ver con otros campos. ¿Cuáles son los campos que van a ir en esta área? Ciudad, estado, teléfono, estudios, DNI, dirección y fotos. Entonces vamos a agregar esos campos que acabo de mencionar. Ciudad, estado, teléfono, estudio. No importa si lo haces en desorden porque luego lo ordenamos. DNI, dirección y por último el de foto, ¿no? Foto, ahí está, foto. Foto va a ir por acá. Ya una vez que ya agregué mis campos, hay que ordenarlos. Vamos a ordenarlos. Entonces, ciudad, movemos, ¿no? A un lado. Ciudad, estado, estudios, teléfono, dirección, DNI. Y fotos que va a ir a un lado, ¿no? Fotos vamos a agrandarle el tamaño. Ahí está, para que se pueda insertar una fotografía o una imagen. Ahí está, foto. Ya, ahora vamos a alinearlo con control, clic derecho, alinear hacia la derecha. Depende de donde quieras alinear, ¿no? Derecha, izquierda. Yo lo alinearé a la derecha. Y por este lado de igual manera. Selecciono, clic derecho, alinear a la derecha o a la izquierda, como gustes. Entonces ahí está alineado todos mis campos, ¿no? Solamente que el espacio entre uno y otro no es homogéneo. Eso ya depende del cálculo de cada uno. Para que el espacio entre cada campo quede
idéntico. Eso sí lo tienes que hacer manualmente. Y por ahí está la foto. Entonces yo tengo dos áreas. Tengo datos empresariales y yo tengo mis datos personales. Entonces ahí ya va quedando, ya va tomando forma. Si me sobra un espacio, puedo reducirlo acá. Como veo que me sobra espacio, lo puedo reducir, ¿no? El punto es que esto quede bastante compacto. Vamos a acercarlo un poco más para reducir el espacio que tiene estas pestañas. Ahí. Solamente que esté exacto, ¿no? Prácticamente a la medida, ¿no? Lo más compacto posible. Ya. Ahora, ahí me voy a detener un rato para explicar algo más. Dice, profesor, ¿es necesario ponerle una foto? Porque no es necesario ponerle una foto. Lo hemos considerado porque ahí en este formulario se va a adjuntar una fotografía de la persona que vamos a guardar. Simplemente un ejemplo, ¿no? Mediante objeto OLE. Disculpe, mediante datos adjuntos. Y entonces, hagamos un repaso. Hemos insertado un control que se llama control de pestaña, que es para agrupar en viñetas. Tenemos dos viñetas, datos empresariales y datos personales. Una vez que he agregado el control de pestaña, he agregado mis campos. La mitad de un lado y la otra mitad al otro lado. ¿Qué pasa si cierro mi lista de campos? Entonces aquí puedo agregar campos existentes y te va a mostrar los campos que tú has creado previamente. Repito, si tú no has creado tu tabla, que es esta tabla que estás viendo aquí, si tú no la has creado, entonces no te va a figurar nada acá. Por lo tanto, tienes que crear primero la tabla. Ya, hasta ahí ya más o menos va tomando forma. Esta área también la voy a reducir. Ahí. Y en la parte inferior es donde yo tengo que colocar mis campos. Disculpen, tengo que colocar mis botones de acción. ¿Para qué sirven los botones de acción? Sirven para que comience a hacer las acciones que son agregar, eliminar, siguiente formulario, cerrar formulario, imprimir y una serie de más propiedades o de más opciones. Entonces vamos a agregar ese botón, que así se llama, botón. Vamos a agregar esa opción que se llama botón. Y cuando yo cree un botón, me va a aparecer una pestaña que es la que van a ver acá. Voy a explicar esta pestaña. Esta pestaña que están viendo acá tiene varias propiedades o tiene varias opciones. Por ejemplo, aquí está agrupado en grupos: navegación, operación. Aquí hay de 3 tipos: aplicaciones y otras. Dentro de navegación tenemos buscar registro, siguiente, ir al primero, anterior, último, una serie de opciones. Por acá, operaciones con registros: agregar, eliminar, guardar, imprimir. Con formularios: acción de formularios, operaciones de formularios, aplicación que salió del programa, esa es la que te va a cerrar todo. Y por último, opciones adicionales, ¿no? Vamos a agregar una. Por ejemplo, buscar registro. Siguiente. Aquí me muestra cómo se va a ver ese botón. Cuando te muestra el botón tienes dos opciones. O te muestra una imagen o te lo dice en palabras, que es la siguiente propiedad. Siguiente. Y acá te pregunta, o quieres texto que se vería así, o quieres imagen que se vería así. Pero también, si gustas, puedes cambiar la imagen, examinar, y buscas una imagen para tu botón. Yo le recomiendo texto, que es lo más simple. Texto, entonces va a decir buscar registro, ¿no? A menos que quieras colocar otra palabra, ¿no? De repente quieres colocarlo en inglés, entonces lo colocas, ¿no? Search. Como quieras, ¿no? Buscar registro. Buscar cómo está, buscar registro. Siguiente. El nombre del comando. Este comando tiene el número adicional. Si gustas lo puedes cambiar. Puedes colocarle, por ejemplo, botón 1, ya que es mi primer botón. Si gustas lo cambias. Si no, no hay problema. Finalizar. Entonces miren, ahí ya agregó este botón. Ahora los botones
van fuera de mi área de control de registro, ¿sí? No va dentro. Repito, los botones van en un área fuera de esta área que están mis pestañas, ¿está bien? Porque este botón va a aplicar a ambas pestañas. ¿Qué pasa si yo lo coloco dentro? Si lo coloco dentro, solo se va a ver en una sola pestaña. Y cuando cambie pestaña va a desaparecer. Por lo tanto, los botones van fuera de mi control de pestaña. A ver, vamos a agregar más botones. Vamos a agregar más. Ya tengo uno ahí que se llama buscar de registro. Vamos a agrandar el tamaño ahí. Y vamos a agregar otro más. O varios. Botón. Ya saben que creamos uno. Luego los alineamos que tengan el mismo tamaño. Ahora vamos a agregar uno de operaciones. Agregar nuevo registro. Siguiente. En este caso yo lo quiero con texto. Y le voy a colocar acá en mayúscula agregar nuevo. Siguiente. Finalizar. Entonces ya tengo otro botón que se llama agregar nuevo. Ya tengo uno para buscar, para agregar. Si tengo para agregar, también tengo que tener uno que sea para eliminar. Agregar un botón. ¿Qué acción va a realizar? La de eliminar. No es necesario que agreguemos todas. Normalmente se agregan las principales, ¿no? Agregar, eliminar si gustas también, guardar, imprimir. Como es un ejemplo, vamos a agregar la mayoría. Eliminar. Siguiente. Texto. Lo coloco en mayúsculas si creen necesario. Eliminar. Registro. Finalizar. Ya tengo mi tercer botón. Sigo agregando. Botón. ¿Qué va a hacer este botón? Selecciono, ¿no? Por ejemplo, ya tengo agregar, ya tengo eliminar, ya tengo buscar. Voy a agregarle guardar para que guarde la información que yo escriba. Siguiente. Lo quiero en texto. Recuerden que aquí, miren, cambia. En imagen te muestra un dibujo. Y en texto lo hice en palabras. Guardar registro. Siguiente. Finalizar. Ya tengo un botón más. Guardar registro. Sigo modificando o sigo agregando. Y por último uno de salir. A ver. Ya tengo agregar, eliminar, guardar. Y uno que diga salir. En operaciones con registro. Operación de formulario. Aplicación. Salir de la aplicación. Siguiente. Texto. Vamos a poner salir nomás. Salir. Finalizar. Entonces ahí tengo los botones principales dentro de mi formulario. El resto ya es ordenarlo, cambiar el tamaño, el color, pero ahí ya está funcionando mi formulario. Vamos a ver. Vamos a ver vista formulario. Entonces miren, así se va a ver mi formulario. Ahí por defecto le está colocando, bueno, le voy a colocar el número 1, ¿no? Ah, tengo que agregar un botón que diga el de agregar nuevo es el que hace eso. A ver, ID de empleado, vamos a colocarle por ejemplo code 1. Nombre Pedro. Apellido Matos. Cargo, vamos a ponerle cargo docente, por decir, docente. Jefe, ahí ¿se acuerdan que coloqué María Jesús? José de Jesús. Fecha de contratación, una fecha. Datos personales, colocarle ahí una ciudad, por ejemplo Lima. Estado de soltero. Estudios NA, por ejemplo, no tiene. Teléfono tal. Dirección, vamos a ponerle Chorrillos. DNI también un número, inventarle un número. Y en dato adjunto acá agrego una imagen. Acá adjunto. Agregar. Ya saben que este campo ya lo hemos visto anteriormente, que es para poder agregar una imagen, ¿no? Vamos a agregar, a ver, esta. ¿Tengo alguna imagen? Ahora está de acá. Aceptar. Y ya, mira, agrego esa imagen. Ahora, toda esa información que yo he insertado, que yo he agregado, todavía no se guarda. Para eso le tengo que dar clic en guardar registro. Está bien, ahí le di guardar.
y toda esa información ha quedado ahí. Entonces, ¿cómo hago para eliminar todo lo que se ha quedado guardado? Agregar nuevo. Y así me limpia las áreas donde se guarda esa información. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Sucede que ahora en datos empresariales, miren, se ha guardado toda esa información que yo he agregado. Ahí está el código. Vamos a eliminar esto. Ahí está. Código Pedro Matos, docente José, su fecha, ciudad, Lima. Y acá está la foto que adjunté, miren. Ahí está. Esa es la foto que había agregado. Y se ha guardado toda esa información. Entonces yo puedo, mediante mi formulario, acá también de formulario, agregar, asignar información. Vamos a seguir editándolo. Y acá, como decía, por ejemplo, podemos ver vista, diseño. Y seguimos editando el formulario. Por ejemplo, acá en sus propiedades, dentro de sus propiedades de este formulario, podemos cambiarle el tamaño. Por eso, como mencioné, miren, tiene un montón de opciones. Tiene un montón de propiedades. A ver, la de color de fondo, si no me equivoco, es acá. Color de los bordes. Sí, ahí está, la de color de fondo. Esta es. Sino que son tantas opciones, miren. Son un montón. Eso es lo que vemos acá. O también podemos colocar una imagen, ¿no? Vamos a colocarle distintos colores para que se vea colorido. Aunque por lo general los formularios son, llamémoslo serios, o sea, tienen tema más formal. Pero como es un ejemplo, vamos a colocarlo colorido. Ahí está, mira. ¿Cómo cambio el color de la letra? Hay que buscar una opción que diga color de la letra acá, color de texto. Voy a colocarle color blanco. Ahí está. Color de texto. Ahí está, ya lo cambié a blanco. Acá también. Y eso hay que hacerlo uno por uno. Ahí está. Registro también color de texto, color blanco. Ya, esto de aquí que estoy haciendo, como digo, esto es más estética que Access. Hasta la creación de formulario y termina Access. El resto ya es comenzar a cambiar sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, la fuente, ¿no? Acá dice la fuente Calibri. Entonces vamos a cambiar la fuente, ¿no? Por ejemplo, a ver, aunque no se nota bien. Y ahora sí. La fuente vamos a colocarle una fuente llamativa. Jokerman, normalmente es la fuente más llamativa. Pero no hay Jokerman. Century Gothic, por ejemplo. Segoe por acá. Ahí estoy colocando aleatorio ahí los tamaños de fuente. Cambiar el tamaño también acá. Tamaño de fuente, cambiarle el tamaño de la letra. Entonces son distintas propiedades para que el formulario se vea a nivel visual mucho más, llamémoslo agradable. Pero eso ya es netamente un tema visual. No es que vaya a afectar en el tema del trabajo. Simplemente es para que se vea, llamémoslo mejor, nuestro formulario. Entonces, vamos a agregar vamos a agregar más registros. Hasta parece que llenarlo aquí es más rápido, ¿no? Mediante un formulario. Ver vista formulario. Y acá agregamos, agregar nuevo. Acá. A ver. Code 2. Nombre Rosario. Apellido, vamos a ponerle Laos. Cargo, vamos a ponerle auxiliar.
jefe, asignarle un jefe. Fecha de contratación, vamos a ponerle 7. Paso a la siguiente, datos personales. Lleno su ciudad, su estado, estudio, teléfono. Sí, vamos a ponerle Lima, estado, casada, estudios de bachiller, teléfono tal, dirección Chorrillos, DNI. DNI vamos a ponerle, inventarle un nombre, ¿no? Y adjuntarle una foto, ¿no? En el caso que tuviéramos. Pero cuando tengo ahorita una foto distinta, lo dejo vacío. Y para guardar esto le doy clic en guardar registro. Y ya se guardó. ¿Y cómo sé que se guardó? Porque en mi tabla, cuando yo la actualice, tengo que actualizarla. Ahí está, Rosario Laos. Ya, esto no se actualiza automáticamente. Se dieron cuenta que no me mostraba este registro último que agregué. Y es porque tuve que cerrarlo y volverlo a abrir. Para que recién se pueda guardar esa información. ¿Para qué me sirve el botón de buscar registro? Ya que hemos visto el de agregar y el de guardar. Vamos a de buscar registro. Si yo le doy en buscar registro me va a aparecer esta pestaña de las cuales puedo colocar un dato aquí y me va a buscar, ¿no? Por ejemplo, Rosario. Vamos a ver qué me aparece. Rosario. Dice coincidir en todo el campo, buscar en todos. Buscar. Siguiente. Entonces miren, ahí me está mostrando Rosario. ¿Cuál es la otra persona que agregué? Era Pedro, ¿no? Entonces aquí puedo darle en buscar registro y colocar un dato. Puede ser cualquier dato, en función de la fecha, de la edad, cualquier dato. Pedro, por ejemplo. Buscar. Y mira, me muestra la información de Pedro. Para eso sirve la opción de buscar registro. Te va a mostrar en todos los campos. Y va a buscar esa palabra o eso que tú hayas colocado. Por eso dice buscar los campos con formato. Coincidir mayúsculas y minúsculas. Significa que no va a haber problema con las mayúsculas y minúsculas. Pero como todo he colocado con mayúsculas, no es necesario darle acá un check. ¿Qué más? Eliminar. ¿Qué pasa si yo le doy clic en eliminar registro? Eliminar registro. Dice, si hace clic en sí no podrá deshacer la operación de eliminación. Confirma que desea eliminar el registro, sí. Entonces ahí ya eliminé a Pedro, ¿será cierto? Miren, eliminado, eliminado, eliminado. Y si yo actualizo, ya se borró a Pedro, ¿no? Entonces, esas opciones que están viendo aquí son importantes. Si yo le doy clic en salir, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice? ¿Me cierra el formulario o me cierra el programa? Vamos a guardarlo por si acaso. Si yo le doy clic en salir, ¿me cerrará el formulario o me cierra el programa? Vamos a ver, salir. Y me cerró el programa. Esa opción de salir también tengan cuidado. Lo que hace es salir del programa. Acá, la opción de salir. Entonces, ese es el objetivo que tiene la creación de un formulario. Que nos pueda guardar, nos dé la posibilidad de guardar o almacenar información de otra manera. En la diferencia. Por lo general decía, por lo general las empresas, las instituciones guardan de esta manera. Son pocas o no es lo recomendable llenarlo así, ¿no? Así de esta manera. Habrá casos, como dije, que sí lo haga de esta manera. Habrá casos en los que sí lo llenes así uno por uno, ¿no? Pero por lo general es una aplicación. Ahora, nuevamente, ¿por qué una aplicación? Porque en la aplicación, si le hubiéramos colocado más propiedades, aquí ya hubiera aparecido información que solamente se puede específica. Por ejemplo, ¿no? Acá en teléfono, datos numéricos. Ya sabemos que si yo escribo una letra no me va a guardar el registro. ¿Será cierto? Vamos a ver. Agregar nuevo. ¿Qué pasaría si acá donde dice teléfono escribo palabras? No, mire, yo le doy clic en guardar. Guardar registro. Y me dice, por ejemplo, es posible que haya escrito texto en un campo numérico. O sea, quiere decir que no puedes escribir cualquier cosa. Tiene que ser datos numéricos. Por eso tengo que escribir solamente números. Y así va teniendo muchas más propiedades, menos propiedades, dependiendo cómo hayamos querido crear nuestro formulario. Ya, este documento se los voy a compartir como último trabajo dentro de Access. Siendo
un análisis de todo lo que hemos visto. Hemos visto desde la creación de nuestras tablas, luego los campos, los tipos de datos para cada campo. Luego hemos visto en la parte del análisis, cómo se relaciona todas las tablas. Hemos visto que puede tener más tablas, menos tablas, dependiendo cómo uno desee. Luego hemos visto las relaciones, ya que todo se tiene que relacionar. Si bien no es todo con todo, sino hay que analizar qué se va a relacionar con qué campos, qué tablas se van a relacionar. Tener presente que todo va a tener un campo en común. A eso se le llama el campo identificador, que es el campo que lleva la llave. Y ese campo que lleva la llave es el que me sirve para poder identificar una tabla. Propiedades del campo que lleva la llave, que esa información no se repite, no se puede repetir, es información única. Hay otros campos que pueden también tener información única, pero eso ya depende de nosotros, ¿no? Si queremos que sea una relación de uno a uno o una relación de uno a muchos. Dependiendo de eso, generamos nuestras relaciones. Ahora una tabla se puede relacionar con varias tablas. Bien, depende, nuevamente repito, de lo que uno quiera visualizar o quiera saber, ¿no? Dentro de la base de datos. Se dan cuenta que es como crear camino, ¿no? Se va creando un camino y se va relacionando todo. Por lo general, todo se relaciona, pero no directamente. Por ejemplo, decía, ¿no? ¿El docente se relaciona con el alumno? Sí, pero no directamente. ¿Cuál es el intermediario? En nuestro caso, la institución educativa. En un colegio, de igual manera, ¿no? La institución. O también puede ser el curso, ¿no? Depende de qué entidad quieres que se relacione, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo o en una empresa no hay un curso, sino ya puede ser la propia institución, ¿no? En una compra, el cliente y un producto, de igual manera, ¿no? No se relaciona el producto directamente con el cliente, sino que hay un intermediario. ¿Cuál sería el intermediario? La consulta. La cita en el tema de salud, una cita, una consulta, que está representado por la institución o la empresa, ¿no? Ahora, si no hubiera un intermediario, ahí sí la relación sería directa, ¿no? Por ejemplo, un trueque. En un trueque es directo el trato de una persona hacia otra persona, ¿no? Entonces ahí habría que analizar, ¿no? De qué manera se va a relacionar todo lo que nosotros tengamos. Luego hemos visto el tema de luego de relación hemos visto el informe que ha sido, disculpen, las consultas, que es también parte fundamental de Access, porque no termina en la creación, sino luego pasar a elaborar consultas, preguntas, recopilar o obtener información en función de nuestras tablas. Entonces ahí podemos tener distintos tipos de consultas. Depende de lo que uno quiera saber, ¿no? Las que hemos visto son las consultas más genéricas, saber nombres, apellidos, personas en tal curso, horarios, edades, notas, chicos que tengan tal nota, entre qué y tal nota. Son preguntas bastante clásicas dentro de lo que son las consultas, lo que uno quiere saber. Una vez que se ha hecho eso, ya se pueden elaborar informes. Los informes por lo general están en función de una consulta. Algunas veces sobre las propias tablas, cuando se quiere saber todo. Pero por lo general es una consulta. Por ejemplo, aquí teníamos una opción que decía imprimir, que no le he agregado acá. Vamos a agregarlo. Vamos a agregarle, a ver, un botón. Y que este botón se llame imprimir. Acá está, imprimir registro. Ahí está, este es el botón que lo que va a hacer es imprimir. Vamos a ver cómo se vería. Aquí está formulario, vamos a darle un clic a imprimir. Y mira, me abre directamente la opción para poder imprimir. Entonces los botones también son importantes dentro del formulario, ya que nos permiten realizar acciones. Sin los botones no tendría sentido el formulario, porque son los que va a hacer todo ese apartado. Ahora, en Access se ve bien simple, aunque no les parezca simple aquí. ¿Por qué? Porque dentro de Visual Basic
o el programa de Visual Basic, ahí hay que programar el botón. Hay que nosotros colocar código para que realice esas acciones. En este caso de Access, nosotros no estamos programando el botón. ¿Qué significaría programar? Significaría que habría que ingresar a sus propiedades y colocar código, ¿no? Por ejemplo, si la persona hace clic, por decirlo, por colocarlo en palabras, ya que en el curso no es de programación. El if significa así, si la persona hace clic aquí, entonces el botón buscará un registro, fin, por colocar una sentencia o un ejemplo de sentencia, ya que dentro de Access cada botón hay que programarlo, hay que colocarle código. Para eso ya es un curso de informática, de sistemas, para poder generar sentencias. Y en cada botón habría que colocar distintos códigos dependiendo de lo que nosotros queramos que haga, ¿no? Normalmente una sentencia es como lo que están viendo ahí, ¿no? Solamente que no en palabras, sino en variables. Ya que ahí también se utiliza bastante lo que son variables, generar variables. Entonces, si la persona hace clic aquí, entonces va a aparecer una acción o va a realizar una acción. Va a buscar, va a agregar, eliminar, salir, X cosa, ¿no? Entonces eso ya depende de lo que queramos que haga en las los distintos botones, color, tamaño. Y eso también ya se parece a HTML, por ahí por mencionar un curso, que hay que colocar códigos para el color, para distintas cosas. Y eso ha sido, bueno, chicos, todo el módulo de Access, al menos lo más primordial, ya que ya a nivel avanzado, como mencionaba, habría que relacionarlo con Excel para que el sistema tenga mucha más peso y que a la vez podamos subirlo a una plataforma. Eso también es complejo, porque luego de realizar esto, ¿cómo hago para que este formulario esté en internet o esté dentro de una página web, por decir? Entonces ya todo eso se vuelve ya más complejo, por eso hay que saber ya otro tipo de programas, ya netamente lo que es programación. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, solo que ya va de la mano con más programas. Ahí sirve bastante lo que es programación, pero enfocado a HTML, que es el lenguaje para poder generar páginas web. Y entre muchas cosas más. Cada vez hay más programas que permiten hacer muchas más cosas. En la actualidad ya hay más lenguajes de programación. Cuando yo estudiaba no habían los que hay ahora hay muchos más. Entonces es bonito porque va habiendo nuevas cosas y uno tiene que estar actualizado. Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy, chicos. Esto voy a subirlo apenas corte la transmisión. La grabación va a estar hoy día en la noche. Terminando, ni bien la subo a YouTube y les comento en el chat, ¿no? Si quieren revisarlo. Pero ya saben que. Pero ya saben que me distrae. Ya saben que el examen solamente va a venir hasta lo que son las consultas, nada más. Así que hasta ahí nada más diría que estudien, ¿no? Hasta el día de mañana. Ya saben que mañana hago un repaso sobre eso. La primera, ¿qué será? Media hora. Y el resto ya les doy el acompañamiento. Ahora, en el caso que no terminen, ya saben que pueden enviarlo en el transcurso de la noche hasta el fin de semana, le voy a dar plazo, ¿no? Ya que jueves, viernes es feriado. Normalmente uno viaja, ¿no? Tampoco no voy a pedir que hagan su trabajo en esa hora, ¿no? Entonces, tienen todo el fin de semana en el caso que no lo envíen mañana mismo, ¿no? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. ¿Tienen preguntas? Pueden preguntar ahorita. Si no, ahí nos estamos quedando. Sí, hay creo que mencionaban tres, ¿no? Tres chicos que ya están terminando con este módulo, ¿no? Dentro de ellos Fabricio, Lili. No, dos compañeras más, creo, ¿verdad? ¿No? Creo que son cuatro. No me equivoco, Patricia y había una compañera más que ya están terminando. Para que estén terminando es porque han empezado, si no me equivoco, en enero, febrero. ¿En qué mes empezaron Lili? Por eso que ya están terminando. Es porque ya empezaron hace como 6 meses en promedio, ¿no? Ya que a veces hay chicos que lo dejan un mes y luego lo retoman y por eso que no todos han empezado en el mismo bloque, ¿no?
Bueno, entonces, profesor, cuídense hasta mañana en enero. Bueno, me despido de todos. Cuídense mucho, chicos. Nos estamos viendo el día de mañana en la evaluación. Me despido de todos. Cuídense, hasta luego. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego, Marianela. Cuídate. Hasta luego, Milagros. Patricia. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego, Robert. Diego. Cuídense.